los temas más que preocupan hoy en el mundo, culturales, para que todo este día, esta tarde, fuera más bien espiritual, muy enmarcada en lo que es el sacerdote, con la extraordinaria charla que nos dio el Padre Vicente, y luego, ahora, con la santidad. Él nos va a hablar de la santidad, pues sobre todo hablar de Carlo Acutis, que es uno de los santos más frescos. Ustedes saben, él murió en el 2005 o 2006. 2006. Son 20 años. Y lo canonizaron juntamente con el gran santo de los jóvenes. Este es adolescente porque todavía no cumplía 15 años, cerca de 15 años. Y el otro que canonizaron es Pier Giorgio Frassati, un muchacho que murió de 25 años, 24, no alcanzó a cumplir los 25, pero que murió en 1925. Es decir, estamos cumpliendo los 101 años de su muerte. Y lo acaban de canonizar el año pasado a los 100 años de su muerte, es decir, de su entrada en el cielo. Es un gran modelo para jóvenes. Murió muy joven, un gran apóstol de los pobres, un gran apóstol de los amigos, gran apóstol de los sacerdotes, que ayudaba a los sacerdotes, ¿verdad? Los involucraba en las luchas culturales y políticas. Era un hombre político, era un hombre que, aunque había estudiado ingeniería, le encantaba el derecho, promovía la adoración eucarística, promovía el apostolado entre sus compañeros, etc. Amante de los sacerdotes. De hecho, se preguntó si era su vocación sacerdotal, y al final no, vio que no era lo suyo, tenía una novia, renuncia a la novia, porque los papás les parecía que no tenía el nivel social. Él era hijo del fundador del periódico La Stampa, hijo de un empresario que había sido cónsul en Alemania, familia muy rica de Génova, non Genova, ma No, Torino. de Turín, que era una ciudad imperial, ¿no? O sea, allá arriba en el monte están las tumbas de grandes emperadores y de gente muy importante de Italia. Bueno, los canonizaron a los dos. La iglesia los quiso regalar al gran santo patrono de los adolescentes y de los jóvenes. También va a hablar de algunos otros santos jóvenes. ¿Por qué queremos también hablar del tema hoy? Porque los seminarios se nos están vaciando. Los seminarios están quedando pequeños. Acabo de predicar hace poco tiempo ejercicios en Oaxaca, ¿no? Eran 36, pero hay de otras diócesis. Oaxaca es enorme, cantidad de parroquias, más de 500 municipios, ¿no? Y solo 36, contando otras 3 diócesis, 2 diócesis que tienen ahí gente. Entonces se están vaciando. ¿Y qué va a pasar? ¿No? Como decía el cura de Ars, el sacerdote es el que me bautiza. El sacerdote es el que me perdona mis pecados, el que me reaviva el alma. El sacerdote es el que me da el pan de vida. El sacerdote, siempre el sacerdote es el cura, siempre el sacerdote. Entonces, esta práctica nos ayuda a que no olvidemos trabajar también con los seminarios, con los jóvenes, y motivar a los sacerdotes que trabajen por las vocaciones, que no renuncien. ¿Cuántos sacerdotes de tantas parroquias se conforman? La mujer siempre es más generosa, más grande de ánimo, y ahí están, las niñas todas felices haciendo de acólitas, las señoras, las del equipo de liturgia. ¿Dónde están los muchachos? ¿Dónde están los jóvenes? Si es el lugar privilegiado para despertar vocaciones. Hay muchos curas que se conforman con las niñas que son más generosas, para trabajar también con los hombres. Entonces, los seminarios están vaciando. Necesitamos vocaciones, y creo que esta plática nos puede motivar mucho para ver en un santo joven, ¿no?, que al final pues, no le dio tiempo ni de discernir que igual pudo haber terminado un gran sacerdote o papa, ¿no? Pero era un enamorado de la Eucaristía, como ustedes saben. Entonces, pues esta conferencia, que es excelente, ha recordado ya en muchos lugares, nos puede motivar. Gianfranco, como la mayoría ya lo conoce, es doctor en Derecho, profesor invitado especial en la Lateranense de Roma, la Universidad de la Iglesia del Papa. Él también fundó un partido político, el Partido del Popolo, para defender la vida, el matrimonio y la familia, y además pues es un gran aguerrido desde que se sintió por vocación de Dios, que tenía que difundir el Evangelio a través de la cultura, conociendo bien los problemas culturales y meter a Cristo y volver a sanar la cultura con muchos temas. Tiene más de 20 temas en sus conferencias. Entonces, sin más, ya lo irán conociendo en estos días. Dejo la palabra a Gianfranco. Viene de estar 3 semanas trabajando en México y en Veracruz.
Esta es su cuarta semana y la semana que entra está toda la semana en Toluca trabajando con 2 o 3 conferencias diarias. Así que le damos un fuerte aplauso a ella. Está viendo de milagro. Sí. Siéntate. ¿Cómo puede un joven, un muchacho de 15 años, poco más que un niño, ser santo? Un santo que nos dejó unas reliquias raras, como una camiseta de baloncesto. No estamos acostumbrados a este tipo de reliquias. ¿Qué pudo hacer uno que, según la mentalidad del mundo, ni siquiera empezó a vivir? No podía manejar, no tenía un coche, no podía fumar, beber alcohol, trabajar, no sabía qué es la vida. Esta consideración nos pone frente a 2 preguntas. ¿Qué es la santidad y qué es la juventud? En realidad, tenemos una idea equivocada de la santidad como algo increíblemente excepcional. Pero no es así. Como explicaba mi maestro, mi profesor, mi director espiritual, Monseñor Luigi Giussani, el fundador del Movimiento de Comunión de Liberación, nos decía que hay una acepción de la palabra santidad que se refiere a una imagen excepcional, representada con una aureola. Sin embargo, ser santo no es oficio de pocos, ni una pieza de museo. La santidad ha sido en todo tiempo la sustancia de la vida cristiana. El santo no es un superhombre, el santo es un verdadero hombre. Es un hombre verdadero porque se adhiere a Dios y, en consecuencia, al ideal para el que ha sido forjado su corazón y que constituye su destino. Éticamente, esto significa hacer la voluntad de Dios dentro de una humanidad que, sin perder su condición humana, se vuelve diferente a pesar de la edad. En realidad, sería la condición normal de cada cristiano, como explica también San Ignacio de Loyola en sus ejercicios. Y Carlo tenía una idea de la santidad relacionada con la Eucaristía. Él decía, si nos ponemos delante del sol, nos bronceamos, pero cuando nos ponemos delante de Jesús en la Eucaristía, nos convertimos en santos. Y sobre todo, atentos, tenía una meta, un objetivo. Dice su pequeña biografía, sí, la santidad es su obsesión, su meta, el motor que lo hace sentir diferente en la escuela, en la pizzería con los amigos o en la plaza viendo un partido de fútbol. No tiene envidia de su equipo para ser santo, que generosamente regala a todos y que sencillamente contiene un gran deseo de santidad, misa, comunión y rosario diarios, una porción diaria de la Biblia, un poco de adoración eucarística, confesión semanal, la disposición a renunciar a algo por los demás. El punto es esto, meta, tener una meta, porque decía otra vez Giussani, ser joven, atentos,
significa tener confianza en alcanzar una meta. Sin meta, uno ya es viejo. De hecho, la vejez está determinada por esto, por no tener ya una meta. Uno que tiene 15 o 20 años, tal vez inconscientemente, tiende todo él hacia un objetivo, tiene confianza en alcanzar una meta. Esto revela otra característica de los jóvenes, la racionalidad. Son mucho más racionales que los adultos. Un joven quiere razones y la meta es la razón por la que uno camina. Por usar una palabra importante, aunque pueda parecer romántica, se trata del ideal. Si uno no lo tiene, está viejo, aunque tenga 18 años. Y de hecho murió joven y Carlo sabía que iba a morir joven, casi proféticamente. Seguía diciendo, yo moriré joven. Y cuando llegó el momento de regresar a la casa del padre, como veremos, con una grave enfermedad, poco antes él dijo, estoy contento de morir, porque he vivido mi vida sin malgastar ni un solo minuto de ella en cosas que no le gustan a Dios. Ahora uno dice, pero 15 años son demasiado pocos, que se pueda, son pocos para dejar una huella en la historia de la humanidad. 15 años, son pocos. Si ustedes piensan que 15 años son pocos, piensen en el hombre que dividió el tiempo de la humanidad. Los años se cuentan antes y después de su nacimiento. El hombre que revolucionó la historia. El hombre que salvó la humanidad. ¿Cuánto duró su vida pública? No, 33. 3. Entonces, 3 años. ¿Son tantos? ¿Son pocos? Si pueden incluso dividir el tiempo de la historia, salvar y revolucionar la humanidad. Por lo tanto, el tema no es cuantitativo, sino cualitativo. No cuántos años, ma cómo se viven y qué se hace. De hecho, lo explica muy bien la diferencia entre la cantidad y la cualidad. Este teólogo italiano, un amigo mío, un gran teólogo, monje benedictino, y miren, escuchen. Perché il problema non è rimandare la morte, rimandare la morte, o addirittura sconfiggerla. Perché si può morire a 10 anni, o a 50 anni, o a 80 anni, e magari chi muore a 10 anni fa una morte santa. Mentre chi muore a 80 o 90 anni ha vissuto magari una vita vuota e insignificante. Ma allora, che valore ha sconfiggere la morte e impegnarsi in maniera così accanita per evitare a tutti i costi la morte, quando noi non sappiamo più perché viviamo? ¿De qué sirve? Si no sabes por qué. Y cada uno de nosotros, en realidad, esto es muy importante, tiene un proyecto de Dios, un diseño de Dios que realizar. Y no sabemos el tiempo, solo lo sabe Dios. Y cuando termina el proyecto, basta, hay que regresar a casa. No tiene sentido quedarse aquí para sobrevivir biológicamente. Y el proyecto puede durar 15 años, como Carlo, o 90 años. Depende de Dios.
o incluso 2 horas. Sí, 2 horas. También una vida de 2 horas tiene un proyecto. Pasó la librería, lamentablemente no podía tener hijos, pero en un determinado momento se quedó embarazada, casi milagrosamente, todos contentos, pero los médicos dieron un diagnóstico negativo, dijeron que este bebé tenía una enfermedad genética y iba a vivir solo 2 horas. Por lo tanto, le aconsejaron que abortara. Ella dijo, no, quiero que mi hijo nazca, vivirá 2 horas, lo abrazo y lo entrego a Dios. Gran testimonio. En el hospital donde estaba, en la cama al lado de su cama, estaba una muchacha que era ahí para abortar. Y cuando escuchó la historia de mi amiga, se impactó de tal manera que decidió tener sus hijos. Y esta criatura de Dios, que nació y murió después de 2 horas, tenía un proyecto, dar un gran testimonio y salvar la vida de este. Sí, también 2 horas. Cada vida tiene un proyecto. El tema es, yo estoy realizando el diseño de Dios, estoy cumpliendo la tarea de Dios, el proyecto de Dios, o mi proyecto, porque cambia. Y si tú estás cumpliendo el proyecto de Dios, la tarea de Dios, realizando el diseño de Dios, eres inmortal hasta que no termines. Nadie ni siquiera un narco te puede disparar. ¿Por qué? Porque el demonio no es más poderoso y más fuerte que Dios. Si tú estás cumpliendo el diseño, la tarea de Dios, el diseño de Dios, tú eres. ¿Qué significa esto? Que no debes tener miedo, ni miedo de nada, porque nada y nadie puede hacerte daño si estás realizando el diseño de Dios. Esto lo decía de una manera muy clara nuestro Carlito a sus amigos: no tengan miedos, si están cumpliendo el proyecto de Dios, el demonio no puede hacer nada. La segunda pregunta es: ¿qué significa juventud? ¿Qué significa ser joven? Lo explico otra vez, Yusan. La juventud, atentos, es una actitud del corazón, es la dimensión de la persona en la que se plantea la pregunta sobre el sentido de la vida y sobre la verdad. Más allá de la referencia típica a una edad del hombre, la juventud es, en efecto, una actitud del corazón. Se es joven cuando uno no se acomoda, sino que está en tensión frente a la realidad con avidez por aprender la verdad. No tiene nada que ver con la edad. Carlos se conoce también como el influencer de Dios, porque este chico que cuando tenía 11 años, imagínense, 11, ya era un genio de la informática y demostró que se puede hacer un uso inteligente, útil y cristiano de la tecnología. Él entendió que se podía utilizar, por ejemplo, Internet para evangelizar. Y repito, cuando tenía 11 años, imagínense un niño de 11 años, creó su sitio web, un sitio suyo. Y había una sección en este sitio: descubre cuántos amigos tengo en el cielo. Una sección donde indicaba a todos los amigos, sus amigos, los amigos que tenía en el cielo, santos. Entre ellos, también el beato José Sánchez de Río, Joselito, el santo mexicano, o otro
prácticamente su coetáneo, tenía 14 años, Carlo XV. Y hay una coincidencia, porque la primera conferencia que yo di en este viaje, este último viaje, el primer día que yo llegué aquí en México, el 17 de febrero, martes, di una conferencia en la parroquia de San Juan Pablo II y Santo Tomás Moro. Y el día que yo llegué para dar la conferencia, junto conmigo llegó la reliquia de San Joselito, que me acompañó en la conferencia. Y otra coincidencia es que en la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, solo hay dos reliquias de jóvenes, San Carlos y San José Sánchez de Río, juntos. Otro muchacho de 15 años que sabía exactamente por qué se vive y que el tema es cualitativo y no cuantitativo. Él decía, nunca fue tan fácil ganarse el cielo, porque el objetivo es esto. Y repito, cuando termina tu proyecto, a 15 años o 100 años, basta. ¿Sabe qué significa? Que uno termina el proyecto y puede ver cara a cara a Jesús y conversar con la Virgen. ¡Qué suerte! No, nosotros lloramos. Los primeros cristianos hacían fiesta porque creían que verdaderamente hay una vida eterna. Y hay un largo elenco de estos santos jóvenes, como San Corrado, o por ejemplo, esta Santa Juana de Arco, ¿no? Empezó, esta muchacha tenía 17 años cuando puso en jaque el poderoso ejército inglés. Analfabeta, no sabía ni escribir ni leer, campesina, pero hizo la historia. ¿Y sabe cuántos años tenía cuando murió? Santa. 19. ¿Puede imaginar? Un muchacho de 19 años. Lo mismo San Luigi Gonzaga, o San Pedro Calungsón, un catecista de Filipinas, tenía 16 años, mártir. San Gerardo Mayella, San Gabriele Dorata, y nuestro Pier Giorgio Frassati, que decía hacia el alto, y nuestro Carlo. ¿Y sabes cuál es el elemento, el común denominador de todos estos jóvenes santos? El amor por la Eucaristía. Y cada uno de ellos lo expresaba según el lenguaje de su época. Carlo, que pertenece a nuestra época del siglo XXI, ¿qué decía? La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Pier Giorgio Frassati, por ejemplo, que como acabamos de escuchar, murió hace un siglo, más o menos, ¿qué decía a sus amigos jóvenes? Hablaba con el lenguaje de hace un siglo. Escuchen, cultiven todas las prácticas de piedad. En primer lugar, la Santísima Eucaristía. Aliméntese con este pan de los ángeles y de él sacarán fuerzas para combatir las luchas internas, las luchas contra las pasiones y contra las adversidades, ya que Jesucristo ha prometido a los que se alimentan con la Santa Eucaristía la vida eterna y la gracia necesaria para obtenerla. Y cuando estén totalmente consumidos por ese fuego eucarístico,
es cuando podrán más conscientemente dar gracias a Dios, que los ha llamado para formar parte de ese rebaño y gozarán de la paz que las que son felices según el mundo nunca la han conocido. Porque la verdadera felicidad, queridos jóvenes, no consiste en los placeres del mundo ni en las cosas terrenales. Consiste en la paz de la conciencia, que solo se consigue si somos puros de corazón y de espíritu. De hecho, no es casualidad que los dos, Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, fueron canonizados el 7 de septiembre del año pasado, ¿no? Juntos. Beatus et tu, Georgium Frassati et Carolum Acutis, Sanctus esse dicepi. Et Filius et Spiritus Sanctus. Y también Carlo era fascinado por los milagros eucarísticos, hasta el punto que buscó en Internet, utilizando de manera inteligente las tecnologías, y se enteró que hay 163 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia. Y tenía 11 años, 11, cuando pensó crear una exposición internacional de milagros eucarísticos. Esta. Son para fomentar la fe y la presencia, decía él, para fomentar la fe y la presencia real de Jesús en la Eucaristía, motivando a las personas a visitar y adorar al Santísimo Sacramento. Es impresionante porque se está difundiendo en todo el mundo. La muestra recopila y narra milagros eucarísticos que han ocurrido en varios continentes, incluye 163 paneles que pueden ser colgados en cualquier superficie, los cuales contienen descripciones detalladas de los prodigios. En todo el mundo. La exposición ha viajado por los 5 continentes, visitando miles de parroquias y universidades en países como Estados Unidos, Argentina, Filipinas, Indonesia. Se ha convertido en una herramienta evangelizadora muy efectiva, inspirando a muchas familias y jóvenes a profundizar en su fe y devoción a la Eucaristía. Un niño de 11 años. Y Carlo también estaba muy ligado a un monasterio de monjas de clausura, las monjas ambrosianas, romitas ambrosianas. Es el monasterio de Barnaga, un monasterio del 1600, y las monjas adoraban a este chico, por supuesto. Él visitaba, Dios me basta, era fascinado, y rezaban por él. Tan conectado, atentos, hasta el punto que decidió recibir su primera comunión el 16 de junio del 1998, aquí, en el monasterio. Y tenía 7 años, muy joven,
para él hicieron una derogación gracias a su director espiritual, que era el padre Ilio Carrai, y gracias al Monseñor Pasquale Macchi, que fue secretario personal del Papa Pablo VI. Y las monjas amaban este chico. Y cada año, cuando murió en el 2006, y cada año, el 12 de octubre, que es su fiesta, las monjas siempre organizaban algo y hacían una gran fiesta. ¿Qué pasó? Atentos. El 7 de septiembre del año pasado, como hemos visto, fue canonizado. Por lo tanto, el 12 de octubre del año pasado, ¿sabes dónde estábamos? Las monjas estaban súper contentas porque ahora vamos a celebrarlo por primera vez como santo, ¿no? Entonces prepararon una fiesta impresionante. La noche antes del 12 se acostaron con el corazón lleno de alegría, de felicidad, y no esperaban. Y miren qué pasó. La venganza del demonio. Un incendio devastador, de repente y sin ninguna motivación racional. Las celdas. Todavía no se conoce la razón, la causa. Y todo de repente. Se quemó todo. Muebles, cuadros, todo lo que era religioso. Una sola cosa. Milagrosamente se salvó. La reliquia del corazón de Carlo. Esto no lo pudo destruir. No se quemó. Lo único en un monasterio inmenso. Y el 12 de octubre, ¿te acuerdas dónde estábamos? Mientras yo daba la conferencia sobre Carlo Acutis, un addio en silencio, en el bosque, ¿te acuerdas? Se estaba quemando el monasterio. Carlo siempre repetía una frase: encuentra a Dios y encontrarás el sentido de tu vida. Parece algo descontado, pero no es así descontado, Porque ¿sabe cómo que piensa la mayoría de la gente? Que
lo que estamos haciendo ahora, en este momento, yo que hablo, tú que estás escuchando, es simplemente el resultado de una reacción química y impulsos de neuronas. Somos solo biología, nada más. Y cuando moriremos, desapareceremos en la nada. ¿Tiene sentido? Pregunto, ¿tiene sentido? Atentos porque así piensa la gente, pero no es racional. Porque si fuera así, entonces tenía razón Dostoyevsky. Sin Dios, si somos solo biología, todo es posible. ¿Por qué no puedo matar? ¿Por qué no puedo ser pedófilo? ¿Por qué no puedo ser narcos? Si, como dicen, no existe la conciencia y el alma es una invención de los curas. Bien, entonces, si somos solo pura reacción química, ¿quién puede juzgar una reacción química? Si ahora te doy un tortazo, ¡pum! ¿Qué dices? No, es una reacción química. Y esto se está difundiendo, lamentablemente, también en el mundo científico. Dicen, Dios no existe porque no se ve. Entonces, existe solo lo que se ve, que se puede tocar, que se puede medir. Esto no es ciencia, esta es anticiencia, es cientismo. Y si fuera así, somos simplemente solo biología, la vida no tiene sentido, todo es casualidad. Reacciones químicas. Tenía razón Shakespeare en una tragedia, cuando hace decir a un personaje, Macbeth, el rey de Escocia, algo interesante. Si Dios no existe y somos pura biología, ¿sabes qué es la vida? It's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. La vida es una fábula contada por un idiota en un exceso de ira que no significa nada. Vamos a analizar esta frase. La vida es una fábula, es decir, un sueño raro, un discurso abstracto, pura imaginación, contada por un idiota. No tiene ningún nexo lógico. En un exceso de ira, es decir, donde la única modalidad de relación es la violencia o la ilusión de poseer, y que no tiene ningún significado. Es decir, donde el hombre es esclavo de la casualidad de los acontecimientos y, por consiguiente, esclavo del poder, porque el poder representa el emerger provisional de la fortuna en el mundo. Y decía, se está difundiendo sobre todo en el ámbito científico, pero uno de los más grandes científicos del siglo pasado, quizá el más grande, Albert Einstein, murió el 18 de abril de 1955. Cuando murió, 2 días después de su muerte, en un diario italiano, el Corriere della Sera, apareció un artículo de un gran matemático italiano, el profesor Francesco Severi, amigo de Einstein. Y este gran matemático a nivel mundial italiano contó la última conversación que tuvo con Einstein algunos días antes que muriera. Y escribió en el artículo que lo que le golpeó fue cuando Einstein dijo en esta conversación: ¿quién no entiende que hay un insondable misterio? Ni siquiera puede definirse científico. Porque la razón, decía,
alcanza su punto más alto cuando se da cuenta que existe algo infinitamente más grande que no puede comprender, un insondable misterio. Y es así, hay más cosas en la tierra y en el cielo de cuando podemos imaginar. Otra vez, otra tragedia de Shakespeare. Shakespeare era un autor cristiano interesante, lamentablemente subestimato. Amleto, cuando hace decir Amleto a su amigo Horacio, Horacio, hay muchas más cosas en el cielo y la tierra de cuanto puede imaginar tu razón, tu capacidad de entender. Y es así, como decía Giussani. Siempre habrá más cosas en el cielo y en la tierra, es decir, en la realidad, que en nuestra percepción y concepción de la realidad, es decir, en la ciencia. De ahí que la ciencia debe tener la profunda humildad de ser un intento completamente abierto de par en par a la realidad y deseoso de adecuarse, de ser completado y corregido. Tiene que dejarse dominar por la categoría de la posibilidad. Cuando falta la categoría de lo posible, el paso está bloqueado, no hay ciencia, porque entonces el paso lo determina de antemano el proyecto del poder o el proyecto de nuestro propio interés. De hecho, toda sociedad ideológica tiende a congelar la verdadera investigación, usa el poder que ostenta como instrumento para contener dentro de ciertos límites la investigación que se realiza y se enseña. Y aquel matemático italiano, profesor, aquí está, profesor Severi, se convirtió. Y escuchen qué dijo. ¿Qué puede ofrecer la ciencia en el terreno de la fe? A mí me ha dado mucho. Al conducirme al umbral del misterio y al permitirme comprender que más allá de ese umbral, el misterio es incalzable con medios científicos. De este modo, la ciencia ha contribuido a empujarme al sendero fatigoso y empinado que asciende hacia la luz de la plena fe. Estos son verdaderos científicos, no cientistas, pero hay que explicarlo a los jóvenes, a los adolescentes, que te dicen que la religión ya es una superstición del pasado, ahora la ciencia. No, esta es verdadera ciencia. Y estamos hablando de gente como Einstein, Severi. Otra vez, Carlo repetía otra frase, esta. La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, la felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. Aquí los ateos lo atacaron, dijeron que esta frase no la acuñó él, ya estaba escrita. Sí, de hecho se encuentra en este libro de un cartujo, don Agustín Guillerán, pero el pobre Carlo nunca dijo que fue él que acuñó. Lo contrario, exactamente lo contrario. Escuchen qué escribió a un amigo suyo. Te he citado una hermosa máxima que he copiado ya desde hace muchos años y que muy a menudo recuerdo. La tristeza es la mirada sobre sí mismo, la alegría es la mirada sobre Dios. Medita estas palabras y encontrarás el secreto de la felicidad. Las almas se ahogan porque son estrechas y son estrechas porque permanecen dentro de los límites de su pequeño yo. Es más que natural que le falte aire en esta prisión. Hay que salir de ella. Nosotros somos más grandes que nosotros. Por eso sufrimos cuando permanecemos en nosotros. Nosotros somos grandes como Dios, pero a condición de entrar en Él. Un chico de 11 años, 12. Otra frase, aquí,
Sí, el hombre moderno y postmoderno pensaba que liberándose de Dios iba a ser libre, feliz. Sí. ¿Sabe cuál es el fármaco más difundido y vendido en el mundo? Esto, el antidepresivo. Han sustituido el Evangelio ¿con qué? Con el antidepresivo. No me parece un gran éxito. Otra frase que repetía Carlos era esta: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Otra vez lo atacaron, pero sí, es una frase de un escritor inglés del 700, pero él nunca dijo que era suya. ¿Y por qué esto? Porque, como decía una de las mujeres más inteligentes del siglo pasado, Hannah Arendt, filósofa judía alemana, discípula del gran filósofo Martin Heidegger, en este libro Vita Activa, escucha que decía: cada hombre es único. Con cada nacimiento entra en el mundo algo singularmente nuevo, al punto de poder decir que nunca antes hubo alguien así y nunca después lo habrá. Tú eres tan único que se puede decir que nunca existió antes de ti y nunca va a existir después de ti. Y esto significa, para Carlos, ir contra corrientes. No quería ser homologado. ¿Y qué decía? No tiene miedo de presentarse como una excepción en el mundo y de ir contra la corriente, contra la mentalidad imperiante hoy. Sabe que para seguir a Jesús se necesita una gran humildad y un gran sacrificio. Quiere ser el pez contra la corriente. Y interesante porque explicaba a sus amigos qué es la verdadera libertad. Decía que la verdadera libertad no es hacer lo que te dé la gana, lo que te guste, lo que quieras. Porque hacer lo que te dé la gana y que te guste te hace 3 veces esclavo. Es decir, esclavo de tus impulsos animales, de tus pulsiones, de tus instintos, esclavo de la moda o esclavo de la ideología impuesta por el poder. Lo políticamente correcto, la ideología woke, la ideología de género, cancel culture, lo que quieras. Tú eres 3 veces esclavo con la ilusión de ser libre. No, él decía, la verdadera libertad es la capacidad crítica de juicio que te hace entender si el poder te está manipulando o no. Pequeño detalle. Él decía, Carlos, la libertad no es ausencia de limitaciones, salir de casa. Desde este punto de vista puede ser más libre uno cerrado en una celda, en una torre toda la vida, de aquel que está pasando por la calle. Y decía, la libertad no es un fin, como piensa mucha gente, sino un medio. Es un instrumento para realizar el diseño de Dios, el proyecto. De hecho, la preposición correcta no es de libertad de hacer, decir, libertad para hacer qué, realizar el plan de Dios. Y él decía siempre a sus amigos y sus compañeros, ten cuidado, porque la presión social y la opinión de la mayoría pueden limitar esta libertad. Ustedes no se dan cuenta del poder que tiene la presión social y la opinión de la mayoría. En España hace años hicieron un experimento. Miren. ¿Por qué pones esta carpeta? Si algún alumno llega tarde a clase, como no suele suceder, yo le preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán abajo. ¿Estamos? Tarde, pero pase. Bien, sigamos.
filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. ¿Usted, de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Ay, 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 ay. Roja. A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego, se me parecía rara la pregunta, claramente la carpeta de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, pero pensaba que... Según Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. No se preocupen. Esto es el pan de cada día. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita nada para vivir. Hay que explicar a los jóvenes que siempre hay que gritar que la carpeta es verde, aunque todo el mundo diga que es roja, por dos razones. Primero, porque es un deber moral, forma parte de nuestra dignidad, gritar y oponer la verdad a la mentira. Segundo, para ayudar a los demás. ¿Por qué? Pregunta. Si uno solo de los jóvenes que precedieron el último, desobedeciendo a la profesora, hubiera dicho verde, según ustedes, el último, ¿qué habría dicho? Entonces sirve para los que en un determinado momento digan, aquí, ¿se puede decir o no se puede decir la verdad? ¿Ah, se la dice él? Puedo decirla yo también. Ayuda. Un profesor recuerda la vez en que Carlos fue el único que habló contra el aborto mientras todos sus compañeros de clase se callaban. También era capaz de poner en guardia a los niños contra las tentaciones destructivas del mundo e invitar sin moralismo a sus amigas a no trivializar su cuerpo, porque es hermoso y sagrado. Y dice la biografía, en un mundo cerrado a la gran verdad de la fe, Carlos sacude la conciencia e invita a mirar con frecuencia al más allá, que no se pone. En la familia, en la escuela, en medio de la sociedad, se convierte en testigo de la eternidad. Vive puro como un ángel, confiando su pureza al Virgen y pidiendo oraciones por su pureza a las monjas de clausura del monasterio que se quemó, que frecuentan, muy interesado en su vida de oración. Defiende la santidad de la familia contra el divorcio y la sagralidad de la vida contra el aborto y la eutanasia, en los debates en los que está involucrado. No conoce compromisos. Es humilde y ardente, contagioso en la fe, como un fuego que se enciende por todas partes e ilumina de verdad y amor a Cristo. Y fue un santo porque alcanzó todos los 3 niveles de santidad de Sant Ignacio de Loyola. ¿Sabe que Sant Ignacio dijo que hay el primer nivel es cuando uno decide no cometer pecados mortales?
El segundo es cuando uno decide incluso no cometer pecados veniales. El tercer nivel, el máximo, es cuando uno desea más de ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio y prudente en este mundo. Sí, porque a veces se olvida, pero recuerdo en Marcos 3:21, cuando sus familiares querían llevarlo a casa, porque decían, en arameo se entiende muy bien. La frase es esta: Men Juanech Nepak. Men significa de, Juanech su cabeza, su mente, Nepak significa salir, fuerza, ir afuera. Se fue de su cabeza, se volvió loco, de una manera muy grosera en arameo, más que en español. Pero él es así. Sí, Carlos es apreciado, estimado por sus compañeros de escuela, a los que siempre ayuda él, aunque a veces se burlan de su vivísima fe. Nunca es una alienígena, pero solo es consciente de haber encontrado a Jesús. Y para serle fiel, está dispuesto también a desafiar la mayoría, que, como decía él, solo tiene razón cuando está en la verdad, nunca porque es mayoría. Por lo tanto, no teme las críticas y las burlas, pero sabe que son inevitables para ganar a la causa de Jesús, compañeros y amigos. Y cuando llega el tiempo de regresar a la verdadera patria de nosotros, el cielo, lo hace a través de una enfermedad terrible, una leucemia devastadora. Y escuchen su madre cómo describe los últimos momentos. Enfrentó la muerte con una sonrisa, consolando a quien lo rodeaba. Nos dijo antes de entrar al hospital, no saldré vivo de aquí. Ni mi esposo, ni yo lo podíamos creer. Hasta 3 días antes había estado en la escuela. Y mientras lo atendían, mientras todo el personal médico se asombraba por su sonrisa ante el insoportable dolor físico causado por la leucemia, respondió: ofrezco mi sufrimiento por la Iglesia, por el Papa, y para no ir al purgatorio, sino directamente al cielo. Y dio un testimonio de cómo tiene que morir un cristiano, hasta el punto que el jefe del departamento del hospital donde estaba, ateo, totalmente ateo, tuvo que decir, me impactó, porque a pesar de la intensidad de los síntomas que ahora galopaban, mostraba algo más, algo más. Y uno puede decir, sí, yo entiendo que tenía que morir joven, ¿no? Pero ¿por qué Dios lo hizo sufrir? Podía llamarlo suavemente, en el sueño. No, tenía que dar testimonio hasta el último segundo de su vida. De hecho, también la enfermera del hospital donde murió dijo, pasé unas horas con Carlos, horas en las que su vida pendía de un hilo que luego se rompió. Fueron momentos intensos, no solo por la actividad profesional, sino por ese intercambio en el que, en el mismo instante en que das, sientes inmediatamente que ha recibido algo. Era tan humilde, tan educado al disculparse si no entendía o no hacía algo. Nunca se quejaba, ni siquiera cuando yo no entendía sus palabras. Estas son cualidades que pertenecen a pocos, a esos pocos que, aunque lo conozcas por un breve momento, permanecen contigo para siempre. A las 6:45 de la mañana del 12 de octubre del 2006, regresó a la casa del Padre. Ahora hay una pregunta y vamos a terminar.
Carlo nació en una familia muy rica, de hecho era de Milán, italiano, pero nació en Londres porque el padre trabajaba en Londres. Pero era una familia completamente atea. Y la pregunta es, ¿quién hizo conocer Cristo a Carlos de 2 a 5 años? No podía ser un compañero de escuela o un maestro porque todavía no iba a la escuela. No podía ser un sacerdote o un catecista porque la familia era muy. Sí, el padre recibió una educación de católico, pero no era totalmente practicante. La madre era de una familia atea y era atea. No pudieron ser... los abuelos, también ellos eran ateos. No fue un ángel del... ¿Qué fue? Esto para nosotros es muy importante. Su niñera polaca. Esta se llama Beata Beatriz Anna Sperczynska. Era una estudiante universitaria, los padres la contactaron y cuando, por supuesto, se celebró la canonización, la invitaron porque ella tenía derecho a estar en la primera fila, ¿no? Y escuchen qué dijo, la entrevistaron, ¿no? Dijo, no solo estoy emocionada, me siento incómoda. Desde hace tiempo reflexiono sobre lo que ha pasado. Creo que yo he sido una herramienta necesaria para un diseño más grande. Ciertamente me siento elegida por Carlo. Sí, creo que él me eligió. Fui yo quien le hablé por primera vez de Dios, que para él era un desconocido. Pero aparte de esto, yo no soy nada. Y miren cómo describía qué pasó. En casa había reglas y horarios a respetar. El almuerzo y la cena eran momentos importantes para compartir en familia. El resto del día estábamos siempre juntos, él y yo. Hay algo que aprendí de niña, rezar. La iglesia en Polonia era nuestro único punto de referencia cultural y centro de agregación. Entonces, uno de los primeros días en que estuve en Milán, Carlo y yo entramos en la iglesia de Santa María Secreta, la misma donde se celebraría su funeral. Encendimos una vela y luego le hablé de Jesús. Atentos. Carlo llega a casa muy feliz y le cuenta todo a sus padres, que no lo toman muy bien. Su madre, Antonia, viene de una familia atea. El padre, Andrea, recibió una educación católica, pero en ese momento no era practicante. Un poco disgustado que yo hubiera tomado la iniciativa de entrar en una iglesia con su hijo sin informarle antes, me hace entender que habría sido mejor que este episodio no se repitiera más. Al día siguiente salimos y Carlos me suplica que vaya a saludar a Jesús. Le explico que no podemos desobedecer a sus padres. Pero vea, me dice él, no puedo no ir a visitar a mi amigo. Este será un secreto, nuestro secreto. Solo que cuando llegó a casa se apresuró a contárselo a sus padres. Era evidente que nadie podía contener su entusiasmo y desde aquel momento no ha habido día en que no hayamos entrado juntos en la iglesia. A menudo íbamos a misa en Santa María de la Gracia, llevamos juntos las ofrendas al altar y nos deteníamos a hablar con los frailes. Hemos rezado delante de muchos tabernáculos. Carlos no entendía que Jesús es uno solo, así que si entrábamos en una iglesia donde nunca habíamos estado antes, por la noche le contaba feliz a su padre, hoy he conocido a otro amigo, a otro Jesús. Pero el elemento más importante es esto. ¿Por qué
los padres al final, dejaron que esta chica hablara de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque era creíble. ¿Qué quiere decir? Confiaban en mí y estaban felices de la relación que se había creado entre Carlos y yo. Atentos. Luego entendieron que para mí la fe era fundamental. Habían visto que en mi maleta tenía la Biblia, el librito de oraciones de la primera comunión, las imágenes de la Virgen de Czestochowa. Recuerdo como si fuera ayer aquel diálogo que tuvimos Carlos y yo sobre el color de la piel de la Virgen de Jasna Góra. Él insistía que era negra y yo entendía explicarle que el color dependía de las varias capas de pintura oscura dadas para conservar la imagen. Y luego recuerdo que todas las noches nos arrodillábamos junto a la cama y rezábamos a menudo, decíamos el rosario. Él tenía un pequeño escenario que sostenía en su mano cuando se dormía y por la mañana lo encontraba en la cama, siempre rezando en polaco. Así que Carlo aprendió todas las oraciones, primero en mi idioma y luego, al crecer, también en italiano. Si esta muchacha no hubiera sido creíble, los padres no le habrían permitido seguir hablando de Jesús. Esto es fundamental. Tenemos que ser coherentes. Y como decía otro santo joven italiano, era un juez. Lo llamaban el juez niño porque era muy joven. Rosario Livatino, murió mártir, matado por la mafia porque es cristiano. Él decía, no solo debemos ser creyentes, sino también creíbles. Porque si esta muchacha no era coherente, decían, mira, sí, por favor. Solo porque fue creíble que los padres le permitieron seguir hablando de Jesús. ¿Entienden? Y la pregunta, otra más importante, y vamos a terminar. ¿Qué responsabilidad tenemos? Y lo digo a los jóvenes. No tengan miedo de hablar con un compañero ateo de una familia atea. No, es ateo, la familia atea no tiene sentido. Tiene, porque no solo se puede convertir y ser cristiano, incluso puede ser santo. ¿Qué responsabilidad tenemos? Vamos a terminar. ¿Qué nos dice Carlos? Carlos nos dice que tenemos que vivir y defender la vida, no solo por su dimensión biológica, física, material, sino en la totalidad de sus factores. Somos cuerpo, por supuesto, somos biología, pero también alma y espíritu, los tres. Y una vida así concebida, cuerpo, alma y espíritu, tiene sentido solo si se puede donar por algo infinitamente más grande, por lo único que cuenta, por aquel ideal que los santos como Carlos llamaban Jesucristo. Gracias por la atención. Bueno, ya ven por qué conviene escuchar por qué conviene. Hace 10 años que lo vi en Roma en un curso de verano de bioética y nos dio en aquel entonces una plática extraordinaria sobre la ideología de género, que estaba todo lo que daba. Ahora está peor porque ya no tenemos suficientes perros y lobos y coyotes. Bueno, a mí uno sabía ahí con sus extras de tierra porque los mandamos a patadas a mi familia. Pero le dije, tú tienes que venir a México. Están por aprobar el aborto. Y desde entonces ha venido como 10 veces a México, se queda un mes entero, a veces más de un mes, predicando todos los días 3 o 4 conferencias.
y la verdad es que está haciendo un gran bien, porque además de que es muy capaz, como abogado, como filósofo, ¿no? Muy leído, muy instruido, es un gran orador y llega a todos, a los grandes, a los niños, a los pequeños. Entonces, también lo quise traer, además de formarnos en estos días, para que después ustedes piensen qué hacer con Gianfranco en sus diócesis, ¿no? Con los jóvenes, con los colegios nuestros y no nuestros, con las universidades, hablen de él y propongan al encargado de formación permanente, en los seminarios tiene que dar estas pláticas, ¿verdad? ¿No? En los colegios y universidades, y también en los adultos, que habla mucho también a los padres de familia y demás. Claro, podríamos ahorita hacer muchas preguntas, ahorita ya no hay tiempo, porque tenemos un ratito que sea de adoración, ¿no? Porque a las 8 es la cena. Entonces, ya habrá tiempo de platicar en la cena, ¿verdad? De la plática, y además lo tendremos aquí con todavía 3 pláticas más, una más interesante que la otra, súper interesantes todas, no se las pierdan. Así es que yo creo que por hoy basta. Pasamos al baño, pasamos a prepararnos un ratito para comenzar. A ver si en 10 minutos podemos ya estar exponiendo el Santísimo, usar 10, 15 minutos para irnos a hacerlo. ¿Les parece bien? Como no cabemos en esta capillita, yo he pensado que igual aquí para ser más corto, pero es que es muy chica. Entonces vamos a hacerlo en la capilla grande. Y si alguno tiene que caminar más lento, no se preocupe, vaya haciendo lo que le falte de adoración de aquí para allá. Porque esté al ratito ahí con la bendición y después ya regresamos al comedor. Muchas gracias, Gianfranco. Bien. Extraordinario. Un nuevo aplauso.